Hola, soy Raúl Llimós. Buenas, soy Marc Menchen. Y en este podcast os queremos explicar cómo funciona la industria del deporte. Descubriendo la industria del deporte, con Raúl Llimós y Marc Menchen. Un podcast patrocinado por CaixaBank. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Descubriendo la industria del deporte, un podcast en el que hablamos del deporte desde el punto de vista profesional y organizativo. Lo hacemos mano a mano con el director de Tu Playbook, Marc Menchen, con el que en este episodio vamos a hablar de running. ¿Cuánto mueve el negocio que llena de corredores las calles? Marc, como siempre, si te parece, vamos a empezar poniendo unos cuantos datos sobre la mesa para entender este fenómeno. ¿Cuánta actividad generan las carreras? Sí, vamos a ir de visión global a lo que es visión España. Recordemos que por carreras populares es running, pero también todo lo que son los triatlones, las cicloturistas, todo este universo que en el mundo anglosajón se llaman pruebas de participación masiva y que según un estudio que encargó Wanda Sports en su momento, porque era propietaria de Ironman, se cifraba que en 2019, último año antes de la pandemia, a nivel mundial todo este tipo de carreras movían 4.000 millones de euros. Una barbaridad que si lo aterrizamos al mercado español tenemos que tener en cuenta que los principales organizadores de este tipo de competiciones manejan una facturación conjunta de aproximadamente 11,6 millones de euros. Aquí cuando nos referimos a los grandes organizadores nos referimos pues a los maratones principales que se disponen en este país y sobre todo también algunas 10K, que es esta distancia la más popular de todas, que es la de 10 kilómetros, en las que muchos nos iniciamos y que es donde realmente está toda esa base antes de que ya entren los deportistas de élite. Claro, aquí está bien diferenciar, Marc, porque no todas las competiciones se mueven en las mismas cifras. No es lo mismo la típica carrera popular de 10 kilómetros que un maratón. Sí, de hecho esta proliferación de carreras, este boom que ha experimentado el running, especialmente a partir de 2010, que es cuando se produjo la primera crisis y mucha gente pues dejó de ir al gimnasio para sobre todo salir a la calle a correr, hizo que se pasara de las típicas pruebas populares organizadas por clubes deportivos, por asociaciones de barrio, a que esto ya empezara a profesionalizarse y se empezaran a crear estructuras muy importantes. Pensemos que ya sea un maratón, una media o una 10K, la organización de esos eventos requiere de una inversión mínima de varios miles de euros. Y esto no hace sino otra cosa que crecer. Uno de los eventos de mayor presupuesto es el Maratón de Valencia, que su presupuesto está aproximadamente en torno a los 5 millones de euros y que ya se ha consolidado como uno de los grandes referentes, yo ya no diría de este país, sino a nivel europeo, con más de 30.000 corredores, y a partir de aquí vamos bajando las principales carreras populares, ya sea un maratón en gran capital de provincia o los 10K más reconocidos, aquí nos estaríamos moviendo entre el 1 millón y los 2 millones de euros por edición. ¿Y estos recursos, Marc, cómo se recuperan? ¿Cómo se generan? Imagino que principalmente de los corredores como tú o como yo, que podemos comprar un dorsal para correr, pero cada vez más también de los patrocinadores que quieren aprovechar este boom del running que comentábamos y tener presencia, ¿no?, en estos eventos. Como decíamos, se llaman pruebas de participación masiva en el mundo anglosajón, por lo tanto necesitas muchos participantes porque efectivamente la gran fuente de ingresos de una carrera de este tipo son los dorsales. Pensemos que las inscripciones suelen suponer entre un 40% y un 70% de todo el presupuesto y aquí hay de todo, desde una 10K que en Barcelona te puede estar generando unos 200.000 euros en dorsales, a pruebas más potentes que incluso superan, ojo, los 1,5 millones de euros solo con la venta de participaciones. De ahí que se dé tanta importancia a conseguir una buena base de inscritos muy pronto a través de los descuentos. Si te fijas, Raúl, esto es como los conciertos, que cuanto antes te apuntas, antes tienes un descuento para ese dorsal, por lo tanto, oye, si tú eres previsor, te sale más barato el participar, porque eso también es muy importante, también les permite medir qué retorno de la inversión van a poder dar a los patrocinadores, ya que el foco de la activación en estos casos sí que siempre se da durante el día de la carrera, los días previos con las comunicaciones, etcétera. Y es importante subrayar que aquí los derechos de televisión no son una gran fuente de ingresos, de momento, pero sí de exposición para las carreras y por lo tanto para sus patrocinadores. Y de eso se trata, ¿no?, que al final se vea más y que la gente se apunte. Porque ¿cuánta gente participa en estas citas habitualmente? Sí, pensemos que al final una carrera popular sabe que no va a ingresar
mucho dinero o dinero directamente por la venta de sus retransmisiones, pero sí que es un activo muy importante de cara a dar valor al patrocinador, que se vea su marca en la tele, pero además que haya más gente que vea imágenes de esa carrera, se anime y diga que un día quiere correr ese maratón o esa 10K. De momento, lo que sabemos es que en España, 1 de cada 4 personas que hace deporte asegura que sale a correr. Eso según la encuesta de hábitos deportivos de 2020 de España. Eso quiere decir que más de 10 millones de españoles salen a correr. No todos se apuntan a estas carreras, pero sí que al menos tienen ese hábito y ese es el público al que van a buscar estas carreras, porque son gente que gasta dinero, que al final eso te exige no solo el dorsal, sino que previamente te tienes que comprar unas zapatillas, te tienes que comprar la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. En 2020, y pese a la pandemia, los españoles gastaron sobre todo en practicar deporte, con más de 1.997 millones de euros para participar en competiciones de participación masiva. Es la mitad de todo el gasto de los españoles para practicar deporte. Por lo tanto, una muy buena bolsa va más a la práctica que a ser espectador. Claro, es que para practicar este deporte uno se tiene que equipar, y me decías que el gasto en ropa y calzado ya son más de 575 millones de euros anuales, que no está nada mal. Entonces es normal que los patrocinadores habituales de este tipo de eventos, de estas carreras, sean zapatillas, marcas de ropa o de suplementación deportiva. Sí, si miramos la pirámide habitual de patrocinadores de una carrera de participación masiva, suelen ser marcas muy vinculadas a la práctica de la disciplina en el pre, en el durante y en el post. Tenemos un poco de todo. Y luego sí que tenemos a marcas que es, oye, confían en que esto tiene una buena exposición mediática, como puede ser CaixaBank, que es patrocinador de pruebas como el Maratón de Valencia, pero que además les permite crear una serie de promociones y experiencias que van mucho más allá de la visibilidad. Y, por ejemplo, pues oye, el poder hacer activaciones con clientes, con trabajadores a través del deporte, que volvemos a lo que comentábamos en otros capítulos de que con el patrocinio siempre buscamos, sea retorno del negocio, o sea asociación a uno de determinados valores para construir nuestra propia marca. Descubriendo la industria del deporte, con Raúl Llimós y Marc Menchen, un podcast patrocinado por CaixaBank. Juan Botella es gerente de la Sociedad Deportiva Correcaminos, entidad que organiza el Maratón de Valencia. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo habéis vivido, Juan, desde dentro el gran boom del running en los últimos tiempos en nuestro país, y cómo ha impactado este boom en el crecimiento del medio y el Maratón de Valencia? Pues lo vivimos con mucho respeto. La Sociedad Deportiva Correcaminos, que es el club organizador del maratón desde hace 42 años, ha vivido épocas de boom de running ya en los años 80 y sabe que las épocas de boom tienen sus dientes de sierra. Y por eso miramos a las cosas del correr y a las organizaciones con mucha humildad, con mucha prudencia y siempre con el Excel en una de las dos manos. En realidad, esta etapa de auge del running, que prácticamente arranca hacia el año 2008, 2009, 2010, en toda España, también en gran parte de Europa y del mundo, ha sido una etapa de crecimiento como nunca habíamos visto, ni siquiera en las otras etapas anteriores de los años 80, por ejemplo, a la que hacía referencia. Y desde luego a Valencia, junto con el impulso de la Fundación Trinidad Alfonso, el principal patrocinador de la prueba, y por qué no decirlo, de las autoridades valencianas, que siempre han dado facilidades para la celebración de la prueba, pues han ayudado a construir un maratón muy sólido, muy visible, con su propia estrategia de difusión, tanto para atraer a patrocinadores como para atraer a corredores, y siempre con un elemento de enganche para dar visibilidad, ¿no? Siempre con ese elemento de darle una personalidad propia a la carrera que la haga conocida en todo el mundo, porque si no, pues sería un maratón más, ¿no? Creo que Valencia, con justicia en estos últimos años, pues se ha ganado la etiqueta de ser una carrera que siempre aporta algo nuevo cada año y de ser una carrera que intenta superarse a sí misma desde una ciudad pequeña como es Valencia. Ningún maratón del mundo es tan grande, con 30.000 personas, en una ciudad tan pequeña como Valencia. Lo digo de otra manera, Valencia es
la ciudad que tiene el maratón, la ciudad más pequeña que tiene el maratón más grande del mundo. No hay ciudades de menos de 2 millones de habitantes que tengan maratones de 30.000 personas, como va a ser el caso de Valencia en 2022. Juan, tú lo comentabas, habéis convertido en una de las pruebas de referencia que hay en el running en España y también te diría a nivel internacional, pero en términos de experiencia, de producto para el consumidor de eventos deportivos, ¿cuáles dirías que han sido las claves que hacen que cada año haya más gente que quiere ir a correr allí y no irse a otra ciudad, por ejemplo? Bueno, una de las claves ya la acabo de citar, es decir, el hacer muchos tipos de carrera para muchos tipos de corredores, de participantes. Pero bien es cierto que hay algunas características que nos han dado, algunos hechos que nos han dado un especial impulso. Yo creo que sin duda uno de ellos ha sido la intervención de la Fundación Trinidad Alfonso. ¿Por qué? Porque nos ha dado la ambición necesaria, pero además el músculo financiero para organizar la carrera que nosotros, como deportistas, como aficionados al running, nos gustaría correr. Esta visión es muy importante para construir una prueba. También es verdad que le hemos dado muchas vueltas a cuáles son los secretos de tener una alta participación. Hemos estado mirándonos mucho en el espejo de los maratones más importantes del mundo, de las majors, de Boston, de Chicago, de Nueva York, de Londres, de Tokio, de Berlín, de esas 6 carreras emblemáticas que año tras año pues están por encima de 25, 30.000 participantes, incluso en el caso de Nueva York por encima de 50.000 participantes. Y hemos tratado y seguimos tratando de aprender de esas pruebas. Un elemento que muchas veces pasa desapercibido es la psicología del corredor. Y ahora ya no me estoy refiriendo solamente a cuál es la motivación de por qué corre un corredor, por qué corre un maratón y no otro, sino al hecho de cómo es la vida del corredor y cómo influye esa vida del corredor en la elección de la carrera. Nosotros creemos que el corredor del siglo XXI es un corredor gregario, es un corredor de grupo, es un corredor que entrena habitualmente con gente a la que conoce, que a veces también esa amistad va más allá del entrenamiento y es gente pues que come, que cena, que viaja juntos. Y siempre hay líderes en esos grupos, líderes tanto de opinión como líderes por velocidad, es decir, porque son los más rápidos de ese grupo. Entonces nosotros siempre miramos a esos líderes de opinión y a esos líderes que son más rápidos en su grupo de entrenamiento para tratar de facilitarles la carrera y que sean un motor de arrastre, un tractor que traiga a los demás miembros de ese grupo. Creo que es algo que nos ha hecho progresar mucho y en lo que seguimos trabajando día a día para tratar de aumentar los censos, porque al final una carrera de maratón tiene que ser sostenible, es decir, una carrera de maratón no cae del cielo. En el presupuesto de un evento de este tipo, Juan, y no hablo solo del Maratón de Valencia, porque vosotros vais a hacer sold out este año, por ejemplo, ¿qué es lo más difícil de poder prever con tiempo para cuadrar presupuestos? ¿Patrocinio o dorsales? En general, en una carrera de running, de 10K o media maratón o una maratón. Bueno, yo creo que aquí tenemos que fijarnos, que mirar al espejo de los grandes maratones que ya son sostenibles, que han alcanzado esa independencia económica, que tienen esos medios humanos, esos medios también de penetración periodística, esos medios económicos. Y lo que nos dicen esas carreras es que prácticamente el 70% de su presupuesto está sostenido por los ingresos de los dorsales, de la participación de los atletas. Lógicamente, para justificar esos ingresos has de ofrecer un producto de altísima calidad, no vale con cualquier cosa. El corredor no es tonto, al corredor no se le vende una burra. El corredor va a aquellos maratones que son atractivos, y son atractivos porque le da un valor que puede ser que sea el circuito muy rápido, que sea una ciudad emblemática donde le apetezca viajar con su familia, que sea un maratón donde se trata muy bien a la gente, etcétera, etcétera. Pero hay que buscar esa participación. Entonces, contestando a tu pregunta, lógicamente si lo que más pesa es la aportación del número de participantes del censo, pues lógicamente
esta siempre es la parte más difícil, más complicada, que además tiene que ver con la logística de organización de la carrera. Claro, ¿cuántas botellines de agua vas a necesitar? Pues depende mucho de cuántos participantes vayas a tener, o cuántas camisetas, o cómo de grandes van a tener que ser los recintos de boxes, cómo van a tener que ser las calles por las que transiten los corredores, cuántas oleadas vas a tener que hacer para que puedan ir con cierta amplitud por Valencia, ¿no? Pues todo esto hay que preverlo con mucho tiempo. Esto no se improvisa ni se hace un mes antes, se hace desde muchísimos meses antes. Entonces, ese ejercicio de proyección de cuántos van a ser o pueden ser los participantes en la prueba que vas a celebrar dentro de muchas semanas o meses, es siempre uno de los ejercicios más difíciles. Y tengo que decir que en el Maratón de Valencia, toco madera, a pesar de que hemos vivido tiempos muy difíciles, el Maratón de Valencia no se ha dejado de celebrar ni siquiera en plena pandemia en 2020. Juan, muchísimas gracias, muy amable. Gracias por explicarnos tantas cosas del Maratón de Valencia, un caso de éxito. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Descubriendo la industria del deporte, con Raúl Llimós y Marc Menchel. Un podcast patrocinado por CaixaBank. Y después de conocer la opinión del responsable del Maratón de Valencia, vamos a cerrar el capítulo con Marc Menchel y con 3 ideas que resumen el contenido que os hemos explicado hoy dedicado al universo del running. Marc, cuando quieras. La primera es que el boom del running se tradujo en la aparición de centenares de carreras, algo que ahora se está racionalizando, consolidando aquellas que sí han creado una experiencia en torno a la prueba. La segunda, claramente hay mucho margen de recorrido, sobre todo porque esta industria debe recuperar ese 50% del negocio que se evaporó con la pandemia. Y ya para rematar, estas pruebas claramente son una gran plataforma para las marcas que buscan algo más que visibilidad, pues permite no solo generar negocios, sino promover acciones internas con empleados. ¿De qué hablaremos, Marc, en el próximo episodio de Descubriendo la industria del deporte? Pues hoy hemos hablado del practicante deportivo, en el próximo capítulo hablaremos de cómo ha evolucionado el concepto del fan, qué significa el match day y cuánto representa para un club. Perfecto, Marc, muchísimas gracias, hasta pronto. Un saludo.